Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Por la pura misericordia de nuestro Dios, nos encontramos en esta preciosa mañana del día domingo, disfrutando de la vida que Dios nos da. Debemos de sentirnos felices, dichosos, si estamos bien de salud, que es lo que anhelamos para cada uno de ustedes allá en sus hogares. Que el Señor siga protegiéndolos y que sigamos siendo lo más prudentes posible, guardando ese distanciamiento físico con las demás personas fuera de la casa, haciendo buen uso de la mascarilla, como se nos recomienda, porque se ha comprobado que es muy básico para evitar el contagio. ¿Y qué más podemos decir, verdad? Evitando las salidas innecesarias, y si nosotros usamos de prudencia, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Hoy sí luce decir el famoso proverbio que el sabio ve el mal y se aparta, y eso es lo que debemos de hacer hoy día. Les saludo a nombre de toda mi familia y decirles pues que si ustedes sintonizan las radios cristianas, si ustedes están atentos también ahí a los medios de televisión o de radio, sobre todo nuestra radio Verdad, se darán cuenta pues de que hay una cantidad alarmante de siervos de Dios, de pastores, de esposas de pastores, de hijos de pastores, que han sido alcanzados por esa pandemia. E incluso pues la semana que estamos terminando, hemos sabido casi al final de la semana del fallecimiento de la esposa de un pastor, no lejos de aquí, de este lugar. Y pues por la pura misericordia del Señor decirles que estamos bien, y alabo al Altísimo por eso, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, dice que viene del Padre de las luces. Bueno, mis amados, deseando con todo mi corazón que la sombra del Omnipotente siga dándoles cobertura a todos ustedes allá en sus hogares. Nosotros seguimos día tras día elevando nuestra oración al Señor por cada uno de ustedes. Los tenemos en nuestros corazones día tras día, esperando que el Señor los proteja en la casa, y a aquellos hermanos que tienen que salir obligadamente de sus casas a sus labores, a sus empleos. No se imaginan cuánto rogamos a Dios, porque como no somos tantos, a veces pues conocemos el itinerario a veces de muchos de ustedes, y eso nos sirve para ser más específicos en nuestra oración, en nuestro ruego, en nuestra súplica, para que el Señor siga protegiéndolos a cada uno de ustedes. Esta mañana yo quiero invitarles a que agarren sus Biblias, y vaya conmigo a la palabra del Señor. Esta mañana vamos a utilizar el capítulo 30 del libro de Isaías, y le invito a que leamos una bonita porción donde he tenido una linda experiencia, de que el Señor tiene un mensaje para usted y para mí aquí en esta porción de la palabra. Así que le invito a que vayamos, capítulo 30 de Isaías, creo que ya lo tienen, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, del Creador de los cielos y la tierra, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en su palabra: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca,
para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuelan, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo les di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Quiero reiterar el versículo 15. Porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Permítame una palabrita de oración a favor de todos ustedes y de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, he dado lectura a esta porción de tu palabra, con toda la confianza puesta en ti, Señor, que tú tienes un mensaje muy importante para las vidas de cada uno de tus hijos, incluyéndonos nosotros. Te ruego, por favor, que tu Santo Espíritu nos respalde, que tu Santo Espíritu sea, Señor, obrando salvación, restauración, fortaleza, sanidad divina, arrepentimiento verdadero. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, oh Dios. Eso es lo que anhelamos, y que tu pueblo, Señor, sea preservado en medio de este peligro. Que cada uno de nuestros hermanos, con sus seres queridos allá en sus hogares, sus vidas sean preservadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, ante este peligro, ante esta amenaza, ante esta situación que está causando muerte, que está causando espanto, que está causando pánico, Señor, a nivel mundial, ya no digamos en nuestro país. Por favor, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos que tu sombra poderosa siga dándole cobertura a todos tus hijos, incluyéndonos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, mi Dios. Esta mañana oramos pidiendo, Señor,
sabiendo, mi Dios, que mayor es el que está con nosotros, que esa pandemia que está haciendo tanto daño. Esta mañana nosotros nos aferramos a tus promesas y te encomiendo, Dios, la atención de tu pueblo, Señor, para el mensaje, el consejo de esta mañana. Muchas gracias por la atención de tus hijos, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí está nuestro bendito Señor, el Altísimo, el Todopoderoso, diciéndonos en medio de esta situación tan preocupante. El Señor dice la palabra: porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso es lo que Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Judá, porque el poderoso imperio de Asiria había asegurado que iba a invadir a ese pueblo. Iba a venir el ejército del rey Sanaquerib, iba a invadir Judá, iba a destruir la ciudad, iba a terminar con la vida de todos sus habitantes. Eso era la amenaza que había sobre ellos. Y por supuesto que todo eso sucedió, que todo ese peligro que se cernía sobre ellos era a causa de la rebeldía, a causa de cómo habían rechazado la palabra de nuestro Dios, cómo habían rechazado a los profetas, a los videntes que se les decía en aquel tiempo. Le habían dicho a los videntes: no veáis sobre nosotros. Es decir, que los profetas observaban la conducta del pueblo, Dios les revelaba los actos abominables que ellos cometían, y entonces los profetas reprendían al pueblo y lo llamaban a que se volvieran a Dios, pero ellos no querían eso. Ellos amaban una vida licenciosa, amaban una vida de libertinaje, amaban una vida de inmoralidad, amaban una vida de injusticia, amaban una vida corrupta. Eso es lo que ellos amaban y no querían que nadie interviniera en ellos. Pero mis hermanos, Dios es Dios, el único Dios verdadero, y Él es el dador de la vida. Él es el que con su poder sustenta y da vida a todo lo que Él ha creado. Y querramos o no querramos, dependemos de Dios. Aún los más ateos dependen de Dios. Y entonces aquí está el Señor alzando su voz a través del profeta Isaías, porque ante la amenaza tan terrible que se cernía sobre ellos, ellos deciden buscar apoyo, ellos deciden buscar protección, ellos buscan consejo, y el consejo que reciben es que es importante que ellos hagan alianza, pero que hagan alianza con la nación de Egipto para que los proteja, para que les envíe protección. Y eso molesta mucho a Dios. Eso molesta mucho, ofende en grande manera a Dios, porque el Señor muchas veces los había protegido. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre este pueblo de Judá, sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra ciudad os es dejada desierta, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor lloró sobre Jerusalén, porque al Señor le dolió la actitud de rechazo hacia Él cuando Él vino a querer salvarlos. Pues aquí en esta parte de la historia que nos relata el profeta Isaías, dice que a Dios le dolió mucho y les advirtió. Y dijo el Señor: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Mis hermanos, esto tiene que ver mucho con nosotros. Así como el pueblo de Judá estaba bajo una gran amenaza,
El pánico les había invadido, el miedo se había apoderado de ellos. Dígame si no hay un gran paralelo entre ellos y nosotros hoy día, que estamos ante una gran amenaza, estamos enfrentando un peligro de esta pandemia, de este virus que sigue afectando la salud de la población. El número de contagios ha subido, la gráfica que sacan todos los días no baja. De repente el pico se eleva más y más. Eso quiere decir que los contagios aumentan. La cantidad de fallecidos sigue aumentando. Sigue aumentando. No me lo está preguntando, pero hoy domingo hemos amanecido con la noticia que solo aquí en Ayutustepec se reportan 7 contagios. Y a nivel nacional pues se reportan cerca de los 300. Es terrible esto, parece no tener fin, no detenerse. Y la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿me afectará a mí o no me afectará? Y si nosotros no pedimos consejo de Dios, el miedo, el pánico puede hacer estragos en nuestras vidas, hermanos. Y el peligro es que no nos vayamos a morir del efecto de la pandemia, del virus, sino que el peligro es que nos vayamos a morir de un infarto, de un derrame cerebral, que puede producir, digamos, que puede producir un pánico en nuestras vidas. Hoy más que nunca nosotros necesitamos depender de Dios. Pero ellos cometieron un gran error. La decisión que ellos tomaron, el consejo que se les dio fue que buscaran protección, pero no protección de lo alto. Que buscaran protección, pero no protección de Dios, sino que acudieran a Egipto. Que acudieran a Egipto. Y si usted leyó conmigo, dice que cargaron un montón de camellos, que cargaron un montón de animales de carga, y allí llevaban la cantidad de tesoros con los que iban a sobornar a las fuerzas militares de Egipto para que los vinieran a socorrer. Y Dios les revela a través del profeta que eso no les va a servir de nada, que eso no les va a servir de nada si ellos no se vuelven al Señor. Dice, oiga lo que dice la palabra del Señor, ya lo leímos con usted, dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Dice el versículo 2, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ellos buscaban la fuerza de Faraón para protegerse. Ellos querían ampararse bajo la sombra del poder de Faraón. Oh, mis hermanos, qué lamentable cuando ya ellos ya tenían por allí los salmos. Ellos ya conocían de un salmo, y usted lo conoce, ¿va? De un salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, no bajo la sombra de Faraón, no bajo la sombra de ningún gobernante, porque eso no nos va a servir de nada, sino que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que dice en la palabra del Señor. Pero ellos habían hecho caso omiso, o quizás el pecado les había embotado sus mentes para que no se acordaran de lo que está escrito en la palabra del Señor. Mis hermanos, espero que en estos tiempos de amenaza, de peligro, no se le olvide a usted lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque muchas veces estamos prestando atención a lo que dicen las personas, los gobernantes, las autoridades. Prestamos atención y no es malo que prestemos atención a eso. Lo malo es que prestemos tanta atención a lo que están diciendo las personas que a lo que dice Dios a través de su palabra.
Lo peligroso es que prestemos más atención. En estos días, hermanos, si un gobernante ha dicho, yo estoy tomando tal medicina para que no me dé eso, la gente ha corrido a comprar tal medicina para que no le dé. De repente otro gobernante dice también, yo estoy consumiendo esto para que no me llegue el coronavirus. La gente dice a comprar tal medicina porque están prestando atención. De repente el tal gobernante dice, se presta atención a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Si esa Organización Mundial de la Salud receta algún medicamento, la gente corre a comprarlo, porque están prestando atención. Y si de repente la OMS o la Organización Mundial de la Salud, dice que ya no hay que comprar tal medicamento porque no está dando resultado, la gente dice rápido a ya no seguirlo consumiendo, porque la gente está prestando atención a lo que dice el hombre. Yo no le digo, hermano, que la medicina es mala, no. Gloria a Dios por la ciencia de la medicina. Gloria a Dios. El pecado es que prestemos más atención a estas cosas que a lo que dice Dios en su palabra. Ese es el pecado. No, Dios ha permitido que se desarrolle la ciencia de la medicina y gloria a Dios por eso. Yo le quiero testificar que hace poco, yo pasé algunos días que al levantarme yo me sentía que como que no me podía inclinar, sentía problemas y no le decía a nadie, pero cuando ya sentí y oré al Señor, ¿verdad?, por esa situación, pero le conté a mi familia y rápido mi familia me dijeron, mira, tomaste esta medicina, y me tomé la tal medicina. No me lo va a creer, hermano, quizás usted, pero no habían pasado quizás ni 3 minutos, quizás no habían transcurrido ni 3 minutos, cuando mi cuerpo funcionó a las 1000 maravillas, y yo levanté mis manos y le di gloria a Dios por las medicinas, porque Dios ha permitido que se desarrolle la ciencia médica. Entonces, hermanos, pero le quiero decir de que cuando yo me tomé esa pastilla, lo hice con toda la confianza puesta en el Señor. Primero, que no me afecten mis riñones que tanto aprecio, y con toda la confianza puesta en el Señor, porque, hermanos, primero debemos de confiar en el Señor. Si usted va a tomar algún medicamento, si usted le recetan algún medicamento y usted lo va a tomar, dígaselo al Señor. Señor, mira, a mí me han recetado esto y espero, Señor, que con tu ayuda tú puedas utilizar este medicamento. Mis hermanos, porque dice el Señor en su palabra, el Señor dice, la fuerza de Faraón no les va a servir de nada, la sombra de Faraón no les va a servir de nada, va a ser para vergüenza. ¿Y por qué dice esto el Señor? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque Dios, a través del profeta, fíjese la gran oferta de Dios. El rey de Asiria, el poderoso imperio asirio, había jurado que iba a barrer hasta con el polvo del pueblo de Judá, que no iba a dejar nada, que no iba a dejar a nadie con vida. Esa era la amenaza. Pero oiga, ante esa amenaza, oiga lo que Dios les ofrece. Ante esa amenaza, Dios le dice al pueblo, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso era lo que Dios les estaba ofreciendo en el momento de peligro. Y mis hermanos, en este tiempo que hemos pasado encerrados a causa de la cuarentena que se impuso, y hoy en una cuarentena, y bien dicho, en una cuarentena voluntaria, continuamos por allí, continuamos evitando las salidas innecesarias. Ahí estamos. Hoy sí, no me lo va a negar, que muchos de ustedes han tenido reposo, un descanso, ¿cómo diríamos? Un descanso a la fuerza.
Hoy sí, muchos de ustedes han tenido la dicha de estar con su familia de día y de noche. De día y de noche. Han tenido descanso, han tenido reposo. No me lo van a negar que quizás han dormido un poquito más de la cuenta. Muchos de ustedes se han levantado un poquito más tarde que de costumbre. En todo este tiempo, estos 90 días atrás, han tenido descanso, han tenido reposo. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo? Lo más lindo de todo, que si usted ha tenido descanso y reposo y hasta hoy usted no ha sufrido el contagio del virus, dele toda la gloria y la honra al Señor, porque no es nadie más que Dios quien ha tenido misericordia de usted y de mí, para que no seamos víctimas, una víctima más de esa pandemia. Mis hermanos, porque eso es lo que Dios ofrece. Oiga, dice, en descanso y en reposo seréis salvos. Pero en medio de ese descanso y de ese reposo dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso es lo que Dios le ofrecía al pueblo de Judá. El enemigo juraba destruirlos. El enemigo venía como río contra ellos. Pero Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el Santo de Israel, le dice, yo les ofrezco descanso, reposo, y en descanso y en reposo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso es lo que el Señor ofrece. Ante el peligro que les amenazaba, el Señor les ofrece descanso y reposo. En descanso, que no me canso de leerlo. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso es lo que el Señor dice. En quietud y en confianza. Oiga bien, quietud. Ya lo hemos dicho en otros mensajes. Así como el Señor dijo a Israel a la orilla del Mar Rojo, estad quietos y ved la salvación de vuestro Dios. Así hoy día, el Señor nos pide quietud. El único que puede darnos verdadero descanso y reposo, usted ya sabe quién es el que dijo, ¿verdad? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. Pero dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quién fue? Decía el hermano G. Ávila. Y usted sabe quién es el que dijo así. Es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. El Señor nos ofrece quietud, reposo, descanso, confianza. Pero ¿a cambio de qué? Que nos volvamos al Señor. Así como el Señor estaba ofreciéndole al pueblo de Judá esa protección, ese reposo, ese descanso, esa confianza. Pero qué barbaridad. Usted sabe cómo termina el versículo 15. Y no quisisteis. Lamentablemente, hermanos, en medio de este peligro de pandemia, hay mucha gente que le está cundiendo el pánico. Hay gente que el pánico se está apoderando de ellos y están sufriendo crisis nerviosa. Gran parte de la población están en una gran crisis psicológica, en una gran crisis de nerviosismo. El pánico se está apoderando de mucha gente. Pero ¿sabe qué? En medio de todo eso, la gente no quiere dejar lo que tiene que dejar. Hay gente que en medio de todo esto sigue amando los deseos de venganza, sigue aferrada al odio. Hay gente que sigue aferrada al adulterio. Hay gente que sigue aferrada a no querer arreglar su vida con Dios. Hay gente que sigue con su corazón endurecido, sabiendo que se ha apartado, que le ha vuelto las espaldas al Señor. Hay gente que en medio de todo este peligro saben que necesitan ser protegidos por la sombra del Omnipotente, pero ahí andan buscando la mejor medicina, el mejor médico. Ahí andan. Lo peor es que hoy la gente no puede decir, yo voy a ir al hospital, porque los hospitales se han convertido ¿en qué? En grandes lugares
de contagio. Entonces, hermano, la gente ahí anda buscando, prestando atención a ver qué medicina recomiendan para ello, para protegerse de la pandemia. Pero no quiero ni pensar que hayan quienes están haciendo caso omiso a hacer su altar familiar, su culto familiar, ¿no? A saber cuántos odian el momento cuando la persona ahí en su casa dice: mire, acérquense porque acuérdense que el hermano Guillermo nos ha pedido que hagamos el culto familiar, vengan, acérquense. Ay, pero con qué dolor tienen que apagar la televisión, con qué dolor tienen que apartarse unos minutos de su bendito celular, con qué dolor tienen que apagar el Facebook. Es lamentable, mis hermanos, pero cuando se trata de buscar a Dios, eso es lo más importante de todo. Eso es lo más importante de todo. Fíjese que Dios le dijo al profeta, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. El profeta Isaías escribió este acto de rebelión, de rebeldía, de rebeldía, de no querer. ¡Qué locura! Mientras Dios les estaba ofreciendo que en descanso, en reposo serían salvos, en quietud y en confianza el Señor los libraría. ¿Sabe qué dijeron ellos? No. Y no quisiste, dice el profeta. Ellos despreciaron la protección de Dios. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ellos sabían perfectamente que si queremos gozar, disfrutar de los beneficios de Dios, hay que someternos a su voluntad. Esa es la verdad. Y por eso, mire, se escribió, le dijo el Señor: escribe en una tabla para que quede perpetuamente, eternamente y para siempre el acto de desobediencia de esta gente, que prefirieron poner la confianza en el hombre y no en Dios. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 10, que escribe a los Corintios, en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, Pablo dice: y estas cosas acontecieron y han quedado escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, a fin de que no seamos idólatras como aquellos. Hay gente, hermanos, que tiene pánico, tiene miedo, pero no quieren abandonar su idolatría. Hay gente que tiene pánico de la pandemia y sienten como que ya le llegó, pero no quieren abandonar su pecado. ¿Sabe cuál era el mensaje? ¿Cuál era el llamado del profeta Isaías en estos tiempos? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren en rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, seréis cortados, porque la voz de Jehová lo ha dicho. Yo le invito esta mañana, hermana y hermano, aceptemos la bondad del Señor. El Señor nos está llamando. Mire, mientras las autoridades de salud, mientras los gobernantes dicen, otra vez les recuerdo el famoso eslogan: quédate en casa, no salgas innecesariamente de tu casa. Y yo le digo a usted que tiene que salir necesariamente a su trabajo, invoque al Señor, encomiéndese a Él. Lo que le puedo decir esta mañana como buena noticia: Dios es fiel. Y la oferta que le hizo a aquel pueblo en aquel tiempo nos la está haciendo a nosotros. ¿Qué dice el Santo de Israel esta mañana? ¿Qué dice el Santo de Israel esta mañana? En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fuerza, vuestra fortaleza. Aleluya, abra su corazón, reciba esto que Dios nos está ofreciendo. Aleluya, yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que se llene de la confianza del Señor. Mire, este mensaje que estamos compartiendo, transmítalo, compártalo, mándeselo a otras personas, para que es posible si a través de Dios lo utilice a usted para que se vuelvan al Señor.
Y si en su hogar hay personas que están en rebeldía, que oigan este mensaje, llámelos para que oigan este mensaje. Mis hermanos, es grave, es lamentable que pongamos más la confianza en otras cosas que en Dios. Este es el mensaje de esta mañana. Este es el mensaje de esta mañana, pero qué maravilloso es cuando el Señor nos abre sus manos. Dice el Señor, echando todas vuestras ansiedades sobre mí, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de vosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en momentos de tanto peligro usted pueda ignorar que hay que dedicar un tiempo para presentarnos a Dios y decirle cuán grande es nuestra confianza en Él? Y si hay cosas malas de las cuales apartarnos, apartémonos. Porque es, hermanos, lamentable. Es lamentable que querramos amar a Dios y amar al mundo. Oh, almas adúlteras y pecadoras, dice el Señor, ¿verdad? No podéis amar a Dios y amar al mundo. O amáis al mundo y os convertís en enemigos de Dios, o amáis a Dios y os convertís en enemigos del mundo. Estamos hablando de los deleites del mundo. Como está escrito, dice el apóstol Pablo otra vez allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, se levantó el pueblo y se sentó a comer, a beber y a jugar. Mientras los jóvenes no van a estudiar, mientras mucha gente no puede ir a sus trabajos, hay quienes solo se quieren dedicar a comer, a beber y a jugar. Pero cuando se trata de buscar a Dios, allí aturran la cara. Así que el llamado esta mañana, hermano, recuerde, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Espero que usted no sea de los que no quisieron. Espero que usted y yo seamos de los que abramos nuestro corazón al Señor. Y si el Señor quiere, en su santa misericordia, saldremos ilesos de todo esto, mis hermanos. Usted ama a sus seres queridos. Yo sé que usted ama a su familia. Busque al Señor de todo corazón. Permítame concluir con una oración esta mañana. Quiero entonar un pequeño coro. Y si usted quiere, cántelo conmigo ahí donde está y proclámelo en los altares familiares, en el culto familiar, cántelo hoy más que nunca. Y dice: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por haberme permitido pararme aquí en este lugar esta mañana dominical y compartir, Señor, con este pequeño rebaño espiritual allá en sus hogares esta palabra, Señor. Esta palabra, yo abro mi corazón, Dios eterno. Yo abro mi corazón y deseo que mis hermanos abran sus corazones para que, tal como lo dice tu palabra, Señor, en descanso, en reposo, seremos salvos, para que en quietud y en confianza sea nuestra fortaleza que venga de ti, Señor. Te adoramos, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, para que entre tus hijos no haya nadie que endurezca su corazón en este tiempo de peligro, en este tiempo donde la
pandemia sigue causando estragos, Señor, no solo en otras naciones, sino aquí en nuestro país. Nosotros oramos pidiendo que tu poder glorioso, Señor, llegue el momento que tu poder glorioso, Señor, le ponga fin, le ponga término, Señor, a este virus aquí en nuestra nación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos que llegará ese momento, mi Dios. Mientras, lo que más anhelamos, Dios, que muchos de los que se han rebelado contra ti, Señor, se vuelvan, abran sus corazones, se reconcilien contigo allá donde están. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Benditos sean tus hijos allá en sus hogares, aquellos que te buscan, aquellos que se encomiendan a ti, aquellos, mi Dios, que invocan el glorioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Bienaventurados aquellos que te buscan, Señor. Te queremos suplicar, Dios eterno, que una vez más tengas misericordia de aquellos siervos tuyos que han sido víctimas de esta pandemia y de toda la población, sobre todo aquellos que están en esas salas de cuidados intensivos, luchando entre la vida y la muerte. Líbralos de la muerte, dales oportunidad de vivir, Señor. Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, cómo anhelamos que ya no hayan fallecidos. Dios eterno, ten misericordia de nuestra nación. Te ruego, Dios, que bendigas a cada familia representada en esta congregación de la Iglesia Filadelfia. Te ruego, Señor, Dios eterno, por los parientes de nuestros hermanos, por nuestros parientes, mi Dios, allá en sus hogares. Te suplico por los familiares de nuestros hermanos allá en Estados Unidos, por los familiares de nuestros hermanos allá en las naciones europeas, que tú los protejas. Por amor a tus hijos lo pedimos, Dios eterno. Te adoramos, te damos gracias. Aleluya. Mis hermanos, concluyo diciéndoles que hoy está más cerca que cuando creímos el arrebatamiento de la iglesia. El Señor está a las puertas. Hoy más que nunca estas son señales fuertes de que Él viene pronto. Pero si Él no viene esta noche ni esta tarde, si Él no viene en el transcurrir de esta semana, nos vemos el próximo domingo. Pero si Él viniera a cualquier momento, espero que usted y yo estemos listos para ser levantados e ir a la patria celestial donde nos espera esa gloriosa eternidad con el Señor. Mientras, recuerde las palabras del Señor: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, deseando que la sombra del Todopoderoso esté sobre sus hogares, reciban un abrazo en Cristo Jesús una vez más. Que el Señor les bendiga y les guarde de día y de noche. Amén.